El apartamento estaba en el barrio de Salamanca, uno de esos edificios clásicos con molduras en el techo y suelos de madera que crujían justo como debían. Me había criado allí, había pasado 23 años viendo cambiar las estaciones a través de esos ventanales, escuchando el traqueteo del radiador cobrar vida cada mañana de invierno. Pero ese martes por la tarde de octubre, de pie en el salón con mis padres y mi hermana mayor, Camila, me sentí como una extraña en mi propia casa. Mi padre estaba sentado en su habitual sillón de cuero, el que había comprado tras su primer gran ascenso en el bufete. Mi madre estaba posada en el borde del sofá, con las manos cruzadas en el regazo como si estuviera en misa. Camila estaba de pie junto a la chimenea, y aunque no decía nada, su presencia llenaba la habitación. Siempre había tenido ese efecto, como si ocupara más espacio que el resto de nosotros por el simple hecho de existir. Las llaves estaban sobre la mesa de centro, entre nosotros, plateadas, corrientes, unidas a un llavero que le había regalado a mi padre por el Día del Padre hacía años. Las cogió lentamente, les dio la vuelta en la palma de la mano una vez y luego las extendió. No hacia mí, hacia Camila. Recuerdo que pensé que debía de haber entendido mal algo. Quizás se trataba del juego de repuesto, o quizá le daban las llaves para que ayudara mientras ellos viajaban. Pero entonces mi madre habló, y su voz era firme, ensayada, como si hubiera practicado esto frente a un espejo. Hemos tomado una decisión, dijo. Camila se queda con el piso. Nosotros nos mudamos al chalet de la sierra a tiempo completo y creemos que es mejor que el piso sea para ella. Las palabras tardaron un segundo en aterrizar. Miré a mi hermana, esperando que dijera algo, que protestara, que les dijera que no era justo. Las dos nos habíamos criado aquí. Había supuesto que cuando llegara el momento lo resolveríamos juntas, quizá lo venderíamos y repartiríamos el dinero, o una le compraría la parte a la otra. Pero Camila se limitó a alargar la mano y coger las llaves, cerrando los dedos a su alrededor como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. ¿Y yo qué?, pregunté. Mi voz salió más débil de lo que quería. Mi padre carraspeó. No me miraba directamente. Tú eres más joven, tienes tiempo de construir tu propia vida. Camila ha sido más responsable, más estable, está preparada para este tipo de responsabilidad. La palabra responsable me golpeó como una bofetada. Yo me había licenciado. Había tenido 2 trabajos para pagar mis préstamos. Pagaba un alquiler por vivir en el segundo dormitorio de este mismo piso, mientras Camila iba saltando entre los pisos de sus novios y volvía a casa cada vez que necesitaba dinero, pero de alguna manera, en las matemáticas que mis padres hacían en sus cabezas, ella había salido ganando. No creemos que estés preparada para algo así, añadió. Mi madre, más suave ahora, como si eso lo mejorara. Todavía estás aclarando tus ideas, esto es lo mejor. Quería gritar, quería volcar la mesa de centro, tirar esas llaves por la ventana, hacerles ver lo equivocados que estaban. Pero me quedé allí, quieta, clavándome las uñas en las palmas de las manos, viendo a mi hermana guardar el llavero en el bolso. Me miró entonces, por fin, y sonrió. No era una sonrisa maliciosa, exactamente, pero tampoco amable. Era la sonrisa de alguien que había ganado algo por lo que ni siquiera había tenido que competir. Gracias, mamá y papá, dijo Camila con voz edulcorada. Realmente lo aprecio. Sé que estáis tomando la decisión correcta. Esa noche no pude dormir en ese piso. No podía respirar en él. Cerca de la medianoche empecé a meter ropa en una bolsa de lona, sin prestar atención a lo que cogía. Cogí mi portátil, el cargador del móvil, un álbum de fotos del instituto y el collar que mi abuela me dio antes de morir. Todo lo demás podía quedarse. Le envié un mensaje a mi amigo Marcos preguntándole si podía dormir en su sofá. Vivía en Lavapiés, en un cuarto sin ascensor que siempre olía a alguien cocinando curry. Dijo que sí sin hacer preguntas, razón por la cual éramos amigos desde el primer año de carrera. Antes de irme, recorrí el piso por última vez. Me detuve en la ventana de mi dormitorio, la que daba a la calle, donde solía sentarme a hacer los deberes y soñar despierta con mi futuro. Había imaginado tantas versiones diferentes de mi vida desde ese lugar.
Ninguna se parecía a esta. Dejé mis llaves en la encimera de la cocina. No dejé nota. El viaje en metro hasta casa de Marcos duró 40 minutos. El vagón estaba casi vacío. Solo yo, un tipo durmiendo tumbado en 3 asientos y una mujer leyendo una novela romántica de bolsillo. Vi pasar las estaciones borrosas, cada una alejándome más del único hogar que había conocido. Mi teléfono vibró 2 veces. Era mi madre llamando, pero no contesté. ¿Qué había que decir? El apartamento de Marcos era exactamente como lo recordaba, pequeño, desordenado, pero de algún modo cómodo. Había despejado el sofá para mí, había puesto una almohada y una manta que olían a detergente. No hablamos mucho esa noche. Hizo fideos instantáneos y vimos las mejores jugadas de baloncesto en su portátil hasta que no pude mantener los ojos abiertos. La primera semana fue la más dura. Me despertaba desorientada, olvidando dónde estaba, buscando a tientas la lámpara que no estaba allí. Durante el día iba a la biblioteca o a cafeterías, a cualquier sitio que no fuera el piso de Marcos, porque no quería abusar de su hospitalidad. Empecé a mirar anuncios de habitaciones online, estudios diminutos en barrios de los que nunca había oído hablar, lugares donde las fotos mostraban pintura desconchada y ventanas que no cerraban del todo bien. Encontré una habitación en Vallecas después de 2 semanas de búsqueda. La casera era una mujer rusa de mediana edad, llamada Irina, que hablaba un español chapurreado y solo aceptaba efectivo. La habitación apenas era lo bastante grande para una cama individual y una cómoda, con un baño compartido en el pasillo y una cocina que compartiría con otras 3 personas a las que nunca veía. El colchón era fino y tenía un olor extraño, como a libros viejos y agua salada. Las paredes eran tan finas que podía oír el despertador de mi vecino cada mañana a las 5:30. Pero era mía. Había firmado el contrato yo misma, pagado la fianza con dinero de mi cuenta de ahorros, dinero que había ganado trabajando en esos 2 empleos que, según mis padres, demostraban que no estaba lista para asumir responsabilidades. La primera noche que dormí allí lloré. No era un llanto triste, era otra cosa. Alivio, quizá, o rabia, o ambas cosas mezcladas hasta que no pude distinguirlas. Conseguí trabajo en una cafetería en Malasaña llamada El Tostadero. El dueño, un tipo llamado Dani, con los brazos tatuados y un piercing en el septum, me contrató en el acto cuando le dije que podía empezar inmediatamente. El trabajo era monótono: poner cafés, calentar leche, limpiar mesas, sonreír a clientes que me trataban como si fuera invisible. Hacía turnos de apertura de 6 de la mañana a 2 de la tarde y luego cogía turnos de noche en un bar en La Latina. Mis padres llamaron varias veces esos primeros meses. Dejaba que saltara el buzón de voz. Mi madre dejaba largos mensajes sobre lo dramática que estaba siendo, que tenía que pensar en la familia, que Camila no merecía mi enfado. Los mensajes de mi padre eran más cortos, más secos, diciendo que deberíamos hablar esto como adultas. Los borré todos sin escucharlos hasta el final. Camila me escribió un mensaje una vez: espero que estés bien. No quería que las cosas fueran así. Bloqueé su número. Cada mañana, de pie detrás de esa máquina de café, poniendo un café tras otro para gente que no sabía mi nombre, me hacía una promesa. La escribía en un cuaderno que guardaba en mi bolso. La misma frase cada día hasta que se convirtió en un mantra. Construiré algo que no puedan quitarme. Aún no sabía qué significaba eso, solo sabía que era verdad. La idea se me ocurrió durante un turno tranquilo en El Tostadero, unos 4 meses después de mudarme a Vallecas. Una mujer había entrado preguntando si vendíamos velas. Dijo que le encantaba el olor de la tienda y quería recrearlo en casa. No vendíamos, obviamente, pero después de que se fuera, no pude dejar de pensar en ello. Siempre me habían encantado las velas. Antes, en el piso, antes de que todo se desmoronara, solía encenderlas mientras estudiaba. Diferentes aromas para diferentes estados de ánimo. Vainilla para la calma, canela para la concentración, lavanda antes de dormir. Era una de las pequeñas cosas que hacían que ese lugar
pareciera un hogar. Quizá lo único que realmente echaba de menos. Esa noche, después de que mi turno en el bar terminara a medianoche, me sumergí en un agujero negro en mi portátil. Vídeos de YouTube sobre cómo hacer velas, foros donde la gente compartía recetas y consejos, tiendas de Etsy que vendían velas hechas a mano a precios que hacían que se me saltaran las lágrimas. 20 euros por una vela, 30, algunas llegaban a 50 o más. Hice los cálculos en mi cabeza: cera, mechas, aceites aromáticos, tarros. Si compraba los materiales al por mayor, podría hacer una vela por unos 5 euros y venderla por 25. Incluso contando el tiempo y los errores, los márgenes eran reales. Gasté mi siguiente sueldo en una tienda de manualidades en el centro, saliendo con bolsas de cera de soja, mechas de algodón, aceites aromáticos con olores como sal marina y ámbar, y una docena de tarros de cristal que encontré en liquidación. Mis compañeros de piso me miraron como si estuviera loca cuando acarreé todo a nuestra cocina compartida esa noche, pero no me importó. Por primera vez en meses sentía algo más que rabia. La primera tanda fue un desastre. Sobrecalenté la cera y se volvió amarilla. A la segunda tanda le añadí demasiada fragancia y el olor era abrumador, químico. La tercera tanda parecía estar bien hasta que intenté sacarlas de los tarros y me di cuenta de que había olvidado tener en cuenta la contracción. Pero la cuarta tanda funcionó. La cera cuajó lisa, el aroma era equilibrado, y cuando encendí una para probarla, la llama ardió de forma constante y limpia. Publiqué fotos en Instagram usando hashtags que había investigado: Pupa velas artesanales, Pa decoración, y Pa pequeño negocio, y Pao hecho en Madrid. Las puse en Etsy a 22 euros cada una, pensando que quizá vendería una o dos a amigos por compromiso. Vendí 6 la primera semana, luego 12 la semana siguiente, luego 20. Empecé a despertarme a las 4 de la mañana, antes de mi turno en la cafetería, para verter velas en la cocina de Irina. Trabajaba hasta las 5:30, me duchaba y me iba a El Tostadero. En mis días libres pasaba 10 o 12 horas haciendo inventario, probando nuevas combinaciones de aromas, haciendo fotos para las redes sociales. Mis manos olían permanentemente a aceites aromáticos. Tenía pequeñas quemaduras en los dedos por la cera caliente. Dejé de salir con Marcos y mis otros amigos porque no tenía tiempo, pero también dejé de mirar mi cuenta bancaria cada día con ese nudo de miedo en el estómago. El dinero de las velas se acumuló más rápido de lo que esperaba. Después de 3 meses, ganaba más con las velas que con mis 2 trabajos combinados. Después de 6 meses, dejé el bar. Después de 8 meses, le di mi preaviso a Dani en El Tostadero. Me estrechó la mano y dijo: «Sabía que no durarías mucho aquí. Tienes esa mirada». ¿Qué mirada? Como si estuvieras de camino a otro lugar. Registré el negocio oficialmente en el 9º mes, Luz de Madrid. Diseñé un logo en Canva a las 2 de la mañana, pagué a un tipo en Fiverr para que lo puliera y encargué etiquetas al por mayor a una imprenta en Getafe. De repente, todo parecía real. No solo un trabajillo extra, sino algo que realmente podía funcionar. El piso de Vallecas se volvió imposible una vez que empecé a necesitar almacenamiento real. Guardaba el inventario debajo de mi cama, en mi armario, apilado en rincones de la cocina, hasta que mis compañeros de piso empezaron a quejarse. Necesitaba espacio. Encontré un pequeño local industrial en una zona de Madrid, cerca del Manzanares. No era gran cosa, quizás 75 metros cuadrados, con suelos de hormigón y luces fluorescentes que parpadeaban, pero el alquiler era asumible y el propietario no hizo demasiadas preguntas. Firmé un contrato de 6 meses y trasladé mi operación allí en enero, exactamente un año después de haberme ido del piso de mis padres. Contraté a mi primer empleado en febrero, un chico llamado Javier, que había conocido en un evento de networking para pequeñas empresas. Estudiaba empresariales en ICADE y necesitaba un horario flexible. Luego contraté a su amiga Raquel, que tenía experiencia en marketing de redes sociales. Luego a una mujer llamada Diana, que había estado haciendo velas como hobby durante años y conocía trucos que a mí nunca se me habrían ocurrido. Trabajamos en ese almacén toda la primavera.
los cuatro, derritiendo cera, vertiendo velas y empaquetando pedidos mientras poníamos música demasiado alta y comíamos pizza a domicilio a medianoche. Se sentía como construir algo de la nada, lo cual supongo que era exactamente lo que estábamos haciendo. El Instagram del negocio alcanzó los 10.000 seguidores en abril. Una boutique de la calle Serrano contactó con nosotros para vender nuestras velas. Luego, un hotel en Malasaña quiso velas personalizadas para sus habitaciones. Luego, una organizadora de bodas quiso 200 velas para un evento en Marbella. Empecé a recibir correos electrónicos de inversores, gente que no había conocido nunca, que quería comprar participaciones en Luz de Madrid. Las primeras veces que pasó pensé que era spam, pero Marcos, que había estado siguiendo todo desde el principio, me convenció de que al menos tuviera una reunión. La inversora era una mujer llamada Patricia Chen, que había hecho su fortuna en tecnología y buscaba diversificar en productos de consumo. Nos reunimos en una cafetería en Chueca, irónico teniendo en cuenta dónde había empezado. Fue directa, inteligente, hizo preguntas que me hicieron pensar en mi negocio más a fondo de lo que nunca había tenido que hacerlo. ¿Por qué velas?, preguntó. Casi le di la respuesta empresarial, la del tamaño del mercado y las tendencias de consumo. Pero en lugar de eso, le conté la verdad sobre el piso, sobre mis padres, sobre esa mujer que había entrado en el tostadero preguntando si vendíamos velas, sobre la necesidad de construir algo que fuera completamente mío. Escuchó sin interrumpir, luego dijo: la venganza es un motivador mejor de lo que la gente admite, pero en algún momento tienes que averiguar hacia qué estás construyendo, no solo de qué estás huyendo. Me ofreció 50.000 euros por el 10% de la empresa. Negocié hasta bajarlo al 8% y acepté el dinero. Con él nos mudamos a un almacén más grande, compré equipo profesional, contraté a 2 personas más y empecé a trabajar con un distribuidor que podía llevar nuestras velas a tiendas de todo el país. Al final del primer año de negocio, Luz de Madrid facturaba 6 cifras. A los 18 meses habíamos superado el 1.000.000. Había pasado de dormir en el sofá de Marcos a firmar las nóminas de 7 empleados, de hacer velas en una cocina compartida, a dirigir una empresa real con un contable, un abogado y proyecciones trimestrales. Me mudé del piso de Vallecas a un apartamento de un dormitorio en Chamberí. Nada lujoso, pero tenía lavavajillas, portero y ventanas que cerraban del todo. Compré muebles de verdad en lugar de cosas encontradas en la calle. Empecé a dormir más de 4 horas por noche y durante todo ese tiempo nunca llamé a mis padres, nunca escribí a Camila, nunca envié una tarjeta por cumpleaños o festivos. Ellos habían tomado su decisión sobre mi valía y yo había tomado la mía sobre la suya. No necesitaba que vieran lo que estaba construyendo. No necesitaba su aprobación ni sus disculpas, solo necesitaba seguir adelante. A veces, tarde en la noche, después de que todos se habían ido a casa y estaba sola en el almacén, encendía una de nuestras velas y me sentaba en silencio. El aroma llenaba el espacio, algo cálido y familiar, y pensaba en aquel piso en el barrio de Salamanca, en aquellas llaves sobre la mesa de centro, en la cara de mi padre cuando dijo que no estaba preparada para asumir responsabilidades. Pensaba en todo eso y luego apagaba la vela y volvía al trabajo. 2 años y 3 meses después de haberme ido de ese piso, Luz de Madrid se trasladó a una sede de verdad, no un almacén con luces parpadeantes y suelos de hormigón, sino un espacio de oficinas real cerca de Madrid Río, con ladrillo visto, ventanales del suelo al techo y vistas al puente de Segovia. Habíamos crecido a 15 empleados. Nuestras velas estaban en más de 200 tiendas de toda la costa este. Las proyecciones de ingresos para el año nos situaban por encima de los 5 millones. Había contratado a una diseñadora de interiores para que el espacio pareciera profesional, el tipo de lugar donde los inversores y compradores nos tomarían en serio. La zona de entrada tenía un mostrador de recepción, arte de verdad en las paredes y una exhibición de nuestra línea de productos iluminada con focos cálidos. Mi despacho estaba al fondo, con paredes de cristal para poder ver toda la planta y una puerta que podía cerrar cuando necesitaba pensar. El día que apareció Camila, estaba revisando un contrato con un distribuidor que quería meternos en el Corte Inglés a nivel nacional.
Era un viernes por la tarde a finales de mayo. Hacía suficiente calor como para que la gente saliera antes del trabajo para ir a los parques o a pasear por el río. Javier ya se había ido. Raquel estaba en su escritorio trabajando en una campaña. Diana estaba en la sala de producción probando un nuevo aroma de temporada. Mi asistente, una mujer brillante llamada Aisha, que había contratado 3 meses antes, llamó a la puerta de mi despacho. Levanté la vista del contrato esperando que me dijera que tenía una llamada o que una reunión se había aplazado. «Hay alguien aquí que quiere verte», dijo, y algo en su voz me hizo detenerme. «No tiene cita. Dice que es tu hermana». La habitación se quedó muy silenciosa. Fuera de mi despacho podía oír a Raquel teclear, a alguien riendo en la sala de producción, el ruido ambiental de la ciudad a través de las ventanas, pero dentro de mi cabeza todo se silenció. No había oído el nombre de Camila en más de 2 años. La había bloqueado de todo, había evitado lugares donde podría encontrármela. Me había entrenado para no pensar en ella, ni en mis padres, ni en toda esa parte de mi vida. Existía en el pasado, terminado, hecho. Yo había seguido adelante, excepto que ahora estaba aquí, en mi recepción, pidiendo verme. «Dame un minuto», le dije a Aisha. «Luego, hazla pasar». Me levanté, caminé hacia la ventana, me obligué a respirar normalmente. Pensé en decirle a Aisha que dijera que no estaba disponible, que estaba demasiado ocupada, que necesitaba pedir cita como todo el mundo. Pero ganó la curiosidad, o tal vez fue otra cosa. Tal vez era el deseo de que viera este lugar, estas paredes, esta vida que había construido sin ellos. Cuando la puerta se abrió y entró Camila, casi no la reconocí. La mujer que había cogido aquellas llaves con esa sonrisa de satisfacción no se parecía en nada a la persona que estaba en mi despacho. Su pelo, normalmente peinado a la perfección, estaba recogido en una coleta despeinada. Había perdido peso, no lo suficiente como para que la ropa le colgara, pero fue su cara lo que me detuvo. Parecía agotada de una manera que iba más allá de la falta de sueño. «Hola», dijo. Su voz era más débil de lo que recordaba. «Camila». No me moví de la ventana, no le ofrecí asiento, simplemente me quedé allí, esperando. Miró alrededor del despacho, asimilando los muebles de cuero, los premios enmarcados en la pared, el logo de Luz de Madrid grabado en el cristal detrás de mi escritorio. La observé hacer los cálculos en su cabeza, calculando lo que todo esto significaba, lo que costaba, lo que decía de la hermana que había despreciado. «No sabía que te iba tan bien», dijo finalmente. «No preguntaste». Eso aterrizó. Se encogió un poco, se abrazó a sí misma. «¿Podemos sentarnos?» Señalé las sillas frente a mi escritorio y ocupé mi asiento. Una silla ejecutiva, ergonómica, de esas que cuestan más que mi primer mes de alquiler en Vallecas. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguna de las dos. Camila se sentó en el borde de la silla como si necesitara salir corriendo. Sus manos se retorcían en su regazo y me di cuenta de que ya no llevaba su anillo de bodas. El enorme diamante con el que le había propuesto matrimonio su marido, ese del que había publicado sin parar en las redes sociales, había desaparecido. «No sé muy bien cómo empezar esto», dijo. «Entonces no empieces». Mi voz salió más fría de lo que esperaba. 2 años de silencio se habían calcificado en algo duro. Bajó la mirada a sus manos. «Las cosas han cambiado mucho desde que te fuiste». «Desde que me fui», repetí. «Es una forma interesante de decirlo. Desde esa noche», corrigió en voz baja, «desde todo lo del piso, el piso, como si fuera un evento neutral que nos pasó, no algo que me hicieron a mí». «¿Por qué estás aquí, Camila?», respiró hondo. «Miguel me dejó el año pasado. Había alguien en su bufete, una asistente. Llevaban meses juntos antes de que me enterara». Su voz se quebró en la última palabra. Debería haber sentido satisfacción. Una parte de mí había imaginado esto, tarde en la noche cuando no podía dormir, imaginando su vida perfecta desmoronándose. Pero sentada allí, escuchándola, no sentí nada, solo una observación distante y clínica de que la niña dorada había tropezado. «Lo siento», dije porque parecía lo que había que decir. «El piso ya no está. Miguel me había convencido de sacar una segunda hipoteca para invertir en alguna oportunidad con un amigo suyo. Salió mal.
Estábamos ahogados por los pagos, tuve que venderlo por menos de lo que debíamos. Ahora hablaba más rápido, las palabras salían a trompicones como una confesión. Estoy alquilando un estudio en un barrio más barato, he estado buscando trabajo, pero mi carrera es comunicación y no he trabajado en 6 años. La mayoría de los sitios ni siquiera me devuelven la llamada. Dejé que el silencio se alargara. Fuera, la ciudad seguía adelante, indiferente a este momento, a su dolor, a la extraña justicia de todo ello. Mamá y papá, continuó, y sentí que me tensaba. No están bien. Papá tuvo un derrame cerebral hace 8 meses. Mamá lo está cuidando, pero es caro. El chalet de la sierra es demasiado para ellos de mantener. Lo van a vender, se mudan a un sitio más pequeño. Me están pidiendo ayuda con los gastos, pero no puedo, no tengo nada. Me miró entonces y lo vi claramente. No estaba aquí para disculparse, no estaba aquí para hacer las paces o reconstruir nuestra relación. Estaba aquí porque necesitaba algo, de la misma manera que siempre había necesitado algo. Sé que no tengo derecho a pedirlo, dijo, pero esperaba que tal vez tuvieras un puesto aquí, cualquier cosa. Soy muy trabajadora, puedo aprender, solo necesito una oportunidad para recuperarme. Ahí estaba, la verdadera razón por la que había cruzado esa puerta, no porque me echara de menos o se arrepintiera de lo que pasó, sino porque yo era su mejor opción en una serie de malas opciones. Me recliné en mi silla, de la misma manera que había visto hacer a los inversores cuando estaban a punto de dar noticias que alguien no quería oír. Dime una cosa, dije. Esa noche, cuando papá te dio esas llaves, ¿en qué pensabas? Parpadeó. ¿Qué? ¿Me has oído? ¿En qué pensabas cuando cogiste esas llaves y yo no tenía nada? No lo sé. Pensé que estaban tomando la decisión correcta. Eras tan joven, tan enfadada todo el tiempo. Pensé que tal vez ellos sabían que era lo mejor. ¿Pensaste en mí? ¿En dónde iría? ¿Qué haría? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Claro que sí, pero siempre fuiste tan independiente, tan capaz. Pensé que te las arreglarías. Me las arreglé, dije en voz baja. Me di cuenta de que la gente que se suponía que me quería, no me quería. Me di cuenta de que valía más de lo que decían. Me di cuenta de que podía construir algo mejor que cualquier cosa que ellos me dieran. Me levanté, caminé hacia la puerta, la abrí. El ruido de la oficina se filtró, normal y vivo. No estamos contratando ahora mismo, dije. Tenemos la plantilla completa. Por favor. Ella también se levantó. La desesperación agudizaba su voz. No tengo a dónde más ir. Apenas puedo pagar el alquiler. Necesito esto. Una vez me dijiste que no merecía nada, que necesitaba arreglármela sola porque no estaba preparada. Así que eso fue lo que hice. Y ahora tú necesitas hacer lo mismo. Eso no es justo. No, estuve de acuerdo. No lo es, pero eso es lo que lo hace perfecto. Me miró como si estuviera viendo a una extraña. Tal vez lo era. La chica que se había quedado en ese salón, silenciosa y rota, ya no existía. La había matado yo misma, pieza por pieza, quemadura por quemadura, noche tras noche. Camila pasó a mi lado hacia la recepción. En la puerta se volvió. De verdad que lo siento. Por todo. Lo sé, dije, pero las disculpas no pagan el alquiler. La vi irse a través de esas puertas de cristal. La vi caminar por el pasillo hacia el ascensor. La vi desaparecer. Aisha me miró inquisitivamente, pero yo simplemente volví a mi despacho y cerré la puerta. Me quedé en la ventana durante mucho tiempo, mirando el puente, Madrid extendiéndose bajo mis pies, la vida que había construido ladrillo a ladrillo. Mi teléfono vibraba con correos electrónicos, con pedidos, con reuniones programadas para la próxima semana. El negocio seguía adelante, indiferente a este momento. Había pensado que la venganza se sentiría como el fuego, caliente, absorbente y brillante, pero esto se sentía diferente. Se sentía como estar en una habitación vacía después de que todos se han ido, como la calma después de que ha pasado la tormenta. Se sentía como cerrar una puerta que debería haber cerrado hacía años. Después de que Camila se fuera, no pude concentrarme en el contrato. Las palabras se volvían borrosas, cláusulas sobre distribución y exclusividad y condiciones de pago que de repente parecían carecer de sentido. Cerré mi portátil y me quedé sentada, mirando la puerta por la que ella había salido.
Aisha llamó sobre las 5:30. ¿Estás bien? Llevas aquí un buen rato. Estoy bien, dije automáticamente. Solo pensaba. No insistió, lo cual agradecí. Después de que se fuera para el fin de semana, la oficina se vació. Raquel me saludó con la mano a través del cristal. Diana gritó algo sobre probar la nueva línea de otoño el lunes. Entonces, solo quedamos yo y el ruido de la ciudad filtrándose por las ventanas. Debería haberme sentido victoriosa. Camila había venido arrastrándose a mí, desesperada y rota, y yo la había rechazado. Era exactamente lo que había fantaseado durante esos primeros meses en Vallecas, vertiendo velas a las 4 de la mañana e imaginando este preciso momento. Pero sentada allí sola, la victoria no sabía a nada en absoluto. Sonó mi teléfono. Marcos. Casi no contesté. Bud últimamente llamaba más para ver cómo estaba, asegurándose de que comía comida de verdad y no solo me mataba a trabajar. ¿Libre para cenar?, preguntó. No estoy muy de humor. Eso es código para sí. Necesito salir de esta oficina. Nos vemos en ese sitio tailandés en 20 minutos. Colgó antes de que pudiera discutir. El restaurante era pequeño, escondido entre una lavandería y una tienda de alimentación en Chamberí. Marcos ya estaba allí cuando llegué, sentado en nuestra mesa habitual al fondo. Había pedido rollitos de primavera sin preguntar, porque sabía que yo diría que no tenía hambre y luego me comería la mitad de su comida. Tienes una cara horrible, dijo a modo de saludo. Gracias, tú también estás radiante. Sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. ¿Qué ha pasado? Nunca había podido mentirle a Marcos. Habíamos pasado por demasiado, nos conocíamos demasiado bien, así que le conté que Camila había aparecido, sobre su matrimonio fallido, el piso perdido y su súplica desesperada por un trabajo, sobre cómo la había rechazado y la había visto irse. Escuchó sin interrumpir, como siempre hacía, picoteando los rollitos de primavera mientras yo hablaba. Cuando terminé, se quedó callado un momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. No lo sé, vacía, supongo. ¿Pensabas que se sentiría diferente? Pensaba que se sentiría algo. El camarero trajo nuestro pad thai y curry verde. Comimos en silencio durante un rato. El restaurante se llenaba de parejas y familias, gente riendo sobre platos compartidos, viviendo noches de viernes normales que no involucraban hermanas distanciadas y dramas familiares. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Marcos, y puedes mandarme a la mierda si quieres. ¿Cuándo te ha detenido eso? Buen punto. ¿Crees que tal vez la rechazaste porque era lo que necesitabas hacer o porque era lo que pensabas que debías hacer? Dejé el tenedor. ¿Cuál es la diferencia? Uno viene de tus entrañas, el otro de tu rabia. No merece mi ayuda, Marcos, después de todo lo que me hicieron. No digo que la merezca, solo pregunto si esto es lo que realmente quieres, o si todavía estás tratando de demostrarle algo a gente que ni siquiera está prestando atención. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Había pasado 2 años construyendo Luz de Madrid ladrillo a ladrillo, cada decisión impulsada por esa promesa que me había hecho a mí misma. Construiré algo que no puedan quitarme. Pero, ¿y si Marcos tenía razón? ¿Y si no estaban prestando atención en absoluto? ¿Y si había construido todo este imperio para demostrar algo a gente que había seguido adelante y se había olvidado de mí? No sé lo que quiero, admití. Está bien. No tienes que saberlo ahora mismo. Terminamos de cenar y caminamos de regreso a mi apartamento. El barrio estaba vivo con la energía del fin de semana. Gente saliendo de bares y restaurantes, músicos callejeros tocando por unas monedas, todo el hermoso desastre de la ciudad siendo ella misma. En mi portal, Marcos me abrazó para despedirse. Decidas lo que decidas, estoy aquí, lo sabes, lo sé. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en la cara de Camila, en la desesperación de su voz cuando dijo que no tenía a dónde más ir. También pensé en mis padres, en mi padre teniendo un derrame cerebral, mi madre tratando de cuidarlo mientras vendía su casa. Eran hechos, eventos que le sucedían a personas reales a las que solía querer, y me había entrenado a mí misma para que no me importara. Alrededor de las 2 de la mañana me di por vencida con el sueño y abrí mi portátil. Escribí los nombres de mis padres en Facebook, algo que no había hecho en más de 2 años. El perfil de mi padre era privado, pero el de mi madre no.
Las fotos más recientes eran de hacía 4 meses. Mi padre en silla de ruedas en lo que parecía la consulta de un médico. Mi madre de pie a su lado, sonriendo para la cámara, pero se podía ver el agotamiento en sus ojos. Retrocedí más, fotos de festivos sin mí, cenas familiares a las que no fui invitada, la boda de Camila de la que nunca había sabido. Había una foto de esa boda, mi hermana de blanco, mis padres a cada lado de ella, todos radiantes a la cámara. Ni siquiera se me mencionaba en el pie de foto, era como si nunca hubiera existido. Pero entonces encontré algo más. Una publicación de mi madre, fechada unos 6 meses después de que me fuera. Era un párrafo largo sobre la familia, el perdón y los errores que cometemos como padres. No me mencionaba por mi nombre, pero era obvio de quién estaba hablando. Los comentarios estaban llenos de gente diciendo que ella lo había hecho lo mejor que pudo, que a veces los hijos necesitan encontrar su propio camino, que no debía culparse. Lo leí 3 veces tratando de decodificar qué significaba. ¿Era una disculpa, una explicación, una justificación? Tal vez las 3 cosas, o ninguna de ellas. Tal vez era solo mi madre tratando de procesar su culpa en un espacio público, buscando validación de extraños porque su hija no respondía a sus llamadas. Cerré el portátil y me volví a tumbar, mirando al techo. La verdad era más complicada de lo que quería que fuera. Mis padres me habían hecho daño, profunda y deliberadamente, pero también eran humanos, personas imperfectas que habían tomado una decisión que pensaban que era la correcta y ahora vivían con las consecuencias. Camila había aceptado lo que le ofrecieron sin pensar en mí, pero también lo había perdido todo y estaba luchando por sobrevivir. Nada de eso excusaba lo que habían hecho, pero tampoco los convertía en monstruos. A la mañana siguiente fui a la oficina aunque era sábado. Pensaba mejor allí, rodeada de la prueba física de lo que había construido. Hice café en la sala de descanso, caminé por el espacio de producción donde haríamos las velas del lunes. Me paré en la ventana de mi despacho mirando el puente. Pensé en Patricia Chen, mi primera inversora, y en lo que había dicho. La venganza es un motivador mejor de lo que la gente admite, pero en algún momento tienes que averiguar hacia qué estás construyendo, no solo de qué estás huyendo. Había estado construyendo huyendo de esa noche en el piso de mis padres durante 2 años, huyendo del dolor, canalizándolo en algo productivo, pero huyendo al fin y al cabo. Y tal vez eso fue necesario al principio, tal vez había necesitado esa rabia para sobrevivir, para superar el agotamiento, el miedo y la incertidumbre. Pero yo ya no era esa persona. No era la chica que dormía en el sofá de Marcos o se quemaba los dedos probando las temperaturas de la cera. Era la directora general de una empresa que empleaba a 15 personas y tenía contratos con minoristas nacionales. Tenía dinero en el banco, un buen apartamento, respeto en mi industria. Ya había ganado. Entonces, ¿contra qué seguía luchando? Mi teléfono vibró con un mensaje de Raquel. Trabajando un sábado, necesitas una vida fuera de este sitio. Tenía razón, la necesitaba, pero primero necesitaba averiguar cómo era esa vida, qué quería realmente en lugar de lo que pensaba que debería querer. Busqué el contacto de Camila, todavía bloqueado después de todo este tiempo. Mi dedo se cernió sobre el botón de desbloquear. No lo presioné, todavía no, pero tampoco solté el teléfono. Fuera, la ciudad se extendía en todas direcciones. 8 millones de personas viviendo sus vidas complicadas, tomando sus decisiones desordenadas, tratando de averiguar cómo ser humanos los unos con los otros. Yo solo era una de ellas, de pie junto a una ventana, decidiendo quién quería ser a continuación. Desbloqueé a Camila el domingo por la tarde. No la llamé, no le envié un mensaje. Simplemente quité el bloqueo y me quedé mirando su nombre en mis contactos como si pudiera explotar. No lo hizo. El mundo siguió girando. Nada cambió excepto una configuración en mi teléfono. El lunes por la mañana llegó con el caos habitual. Un envío de tarros llegó roto. La campaña de marketing de Raquel para la línea de otoño necesitaba aprobación. Javier estaba negociando con un comprador de una cadena de hoteles boutique en Boston. Me moví a través de todo con el piloto automático, tomando decisiones, resolviendo problemas, siendo la persona que todos necesitaban que fuera. Alrededor del mediodía, Aisha me llamó al despacho.
Tu hermana en la línea 2. Me quedé mirando la luz parpadeante de mi teléfono durante 10 segundos completos. Podría haberle dicho a Aisha que tomara nota, que dijera que estaba en una reunión, que lo hiciera desaparecer. En lugar de eso, descolgué. Soy Sara, dije, profesional, neutral. Hola. La voz de Camila era queda. No estaba segura de que fueras a coger mi llamada. Yo tampoco estaba segura. El silencio se extendió entre nosotras, incómodo y pesado. Podía oír su respiración, podía imaginarla sentada en algún lugar tratando de averiguar qué decir. Quería disculparme, dijo finalmente. Por aparecer en tu oficina así, por pedirte trabajo, no fue justo. No, no lo fue. Simplemente no sabía a quién más recurrir. Todo se desmoronó tan rápido, y pensé que tal vez entenderías cómo se sentía eso. La ironía no se me escapó. Lo entiendo. Precisamente por eso te rechacé. Más silencio. Luego, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas algo. Esa noche, con el piso, pensé que estaba haciendo lo correcto. Mamá y papá llevaban meses hablando de sus planes, y lo hacían sonar como si fueras tú la que quería irse, la que quería ser independiente. No me di cuenta de que te estaban echando hasta que fue demasiado tarde. Podrías haberme preguntado. Lo sé. Debería haberlo hecho. Estaba tan envuelta en mis propias cosas, mi relación con Miguel, planeando la boda. No te estaba prestando atención. Eso es culpa mía. Me recliné en mi silla, tratando de procesar si esto importaba. Si una explicación podía deshacer 2 años de silencio y dolor, ¿por qué me dices esto ahora? Porque perderlo todo me enseñó algo. Cuando Miguel se fue, cuando tuve que vender el piso, cuando me di cuenta de lo completamente sola que estaba, entendí lo que te había hecho. Pasé 2 años enfadada porque mi vida se desmoronaba, y luego me di cuenta de que yo había ayudado a hacerte lo mismo a ti y ni siquiera me había importado. Y ahora te importa porque sabes lo que se siente. Sí, dijo simplemente, sé que eso no es suficiente. Sé que un lo siento no arregla nada, pero necesitaba decirlo de todos modos. Miré el puente, el agua moviéndose debajo, constante e indiferente. Te agradezco la llamada, dije, pero no creo que haya nada más que decir ahora mismo. Vale, está bien, solo quería que supieras que lo siento, y espero que algún día puedas perdonarme. No por mí, sino por ti. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiendo que algo se movía dentro de mí que no podía identificar del todo. No era perdón, todavía no, pero tal vez la primera grieta en el muro que había construido entre nosotras. Esa noche me reuní con Marcos para tomar algo en un bar de azotea en Malasaña. Ya estaba allí cuando llegué, 2 gin tonics en la mesa, las luces de la ciudad extendiéndose detrás de él como un cuadro. Pareces pensativa, dijo. Camila llamó para disculparse. ¿Y? Y no sé qué hacer con eso. Una parte de mí quiere aferrarse a la rabia. Ha sido mi combustible durante tanto tiempo que no sé quién soy sin ella. Marcos bebió un sorbo de su copa. Eres la mujer que construyó un negocio de la nada, que da empleo a 15 personas, que hizo algo hermoso a partir de algo doloroso. Eso es quien eres con o sin la rabia. Pero ¿y si los perdono y pierdo mi impulso? ¿Y si dejo de estar motivada? Entonces descubres que te motiva a continuación, crecimiento en lugar de venganza, creación en lugar de reacción, construir algo porque te encanta, no porque estás tratando de demostrarle a alguien que estaba equivocado. Nos quedamos sentados en silencio un rato viendo la ciudad respirar. Las luces parpadeaban en las ventanas, la gente se movía en sus rutinas nocturnas, la vida continuaba en su forma desordenada y complicada. ¿Qué harías tú?, pregunté, si fueras yo. Probablemente haría lo que ya estás haciendo, sentarme con ello, sentirlo, darme tiempo para averiguar qué significa el perdón para ti. No tiene que ser dramático, no tiene que ser hoy, pero en algún momento decidirás si vale la pena el peso de llevar esta rabia. Pensé en eso en el viaje de vuelta en metro, sobre el peso y lo que cargamos y lo que elegimos soltar. Había estado cargando el rechazo de mis padres durante 2 años, usándolo como armadura y arma a la vez. Pero Marcos tenía razón, era pesado y tal vez ya no lo necesitaba. 3 días después hice algo que no había planeado.
Estaba en la sala de producción viendo a Diana enseñar a un nuevo empleado la técnica adecuada de vertido cuando tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Volví a mi despacho y redacté un correo electrónico para Camila, no largo, no sentimental, simplemente directo. Tenemos un puesto vacante el próximo mes en nuestro departamento de atención al cliente. Nivel inicial, responder correos electrónicos y procesar pedidos. No es glamuroso y no paga mucho, pero es un trabajo estable. Si te interesa, envíame tu currículum. Me quedé mirándolo durante 5 minutos antes de darle a enviar. En el momento en que lo hice, sentí algo que no había esperado. Ni arrepentimiento ni satisfacción, solo una tranquila sensación de liberación, como dejar una bolsa que había estado cargando durante kilómetros. Respondió en menos de una hora. Gracias, enviaré mi currículum esta noche. Prometo que no te decepcionaré. No respondí. No había nada más que decir hasta que viera si realmente aparecía y hacía el trabajo. El currículum llegó esa noche. Era escaso, con lagunas donde debería haber trabajos, su título de comunicación de hacía casi una década en la parte superior, pero lo había formateado correctamente, escrito una carta de presentación decente, explicado las lagunas honestamente. No era impresionante, pero era real. Se lo reenvié a Javier, que se encargaba de la contratación para ese departamento. Familiar buscando trabajo, escribí. Trátala como a cualquier otra candidata. Si está cualificada, genial. Si no, pasa. Javier la entrevistó la semana siguiente. Vino a mi despacho después con aire pensativo. Está verde, dijo. No ha trabajado en años, no conoce nuestros sistemas, pero fue honesta al respecto. Dijo que trabajaría duro para aprender. Hizo buenas preguntas sobre la cultura de la empresa y lo que esperaríamos de ella. Entonces, ¿qué piensas? Creo que vale la pena intentarlo. Necesitamos a alguien que pueda empezar el mes que viene y ella está disponible. En el peor de los casos, perdemos unas pocas semanas de formación. Vale, tú decides. Asintió y se fue. Me senté en mi escritorio sintiéndome extraña, no como si hubiera hecho algo noble o indulgente, más bien como si hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada con llave y estuviera esperando a ver qué entraba. El primer día de Camila fue un martes a mediados de julio. Observé desde mi despacho cómo Aisha le enseñaba el espacio, le mostraba la sala de descanso y los baños, la presentaba al equipo, parecía nerviosa, pero alerta, tomando notas en un pequeño cuaderno, haciendo preguntas, esforzándose. No salí a darle la bienvenida, no di un discurso ni reconocí nuestra relación. Dejé que fuera simplemente otra empleada, que es exactamente lo que necesitaba hacer. Durante la primera semana apenas la vi. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, mantenía la cabeza gacha y hacía el trabajo. Javier informó que estaba aprendiendo rápido, aceptaba bien los comentarios y trataba a todos con respeto. Para la segunda semana, los clientes la solicitaban específicamente porque había manejado sus problemas de manera muy meticulosa. Al final de su primer mes, llamó a la puerta de mi despacho. Levanté la vista de mi portátil, sorprendida. Apenas habíamos hablado desde que empezó, solo saludos educados en el pasillo, una cuidadosa distancia. ¿Puedo pasar?, preguntó. Claro. Se sentó frente a mí en la misma silla en la que se había sentado cuando vino a suplicar por un trabajo, pero se veía diferente ahora, todavía cansada, todavía delgada, pero más erguida, más sólida. Quería darte las gracias, dijo, por darme esta oportunidad. Sé que no la merecía. No la merecías, estuve de acuerdo, pero te la di de todos modos. ¿Por qué? Pensé en esa pregunta, en todas las respuestas complejas que podría dar, sobre Marcos y el perdón y soltar el peso, sobre el crecimiento y seguir adelante y convertirme en alguien nuevo. Pero lo que salió fue más simple, porque aferrarme a la rabia era agotador y porque podía hacerlo. Ella asintió lentamente. Voy a demostrar que valió la pena el riesgo. Sé que lo harás porque si no lo haces, Javier te despedirá y no tendrá nada que ver conmigo. Sonrió por primera vez desde que entró en mi despacho. No la vieja sonrisa, la que se alimentaba de la validación, algo más pequeño, más genuino. Me parece justo. Después de que se fuera, me quedé en mi ventana mirando el puente, la misma vista que había mirado 1000 veces, pero de alguna manera diferente ahora.
como si algo hubiera cambiado en la luz o en mí, y toda la imagen hubiera cambiado por ello. 3 meses después de que Camila empezara a trabajar en Luz de Madrid, recibí un correo electrónico de mi madre. El asunto era simple. De mamá. Me quedé mirándolo en mi bandeja de entrada durante 2 días antes de abrirlo. Cada vez que iniciaba sesión, allí estaba, sin leer, entre las facturas, las solicitudes de reunión y los correos promocionales. Finalmente, un jueves por la noche, cuando la oficina estaba vacía y no me quedaba nada para distraerme, lo abrí. El correo era corto, había oído por Camila que le había dado trabajo y quería agradecérmelo. Dijo que ella y mi padre se habían equivocado en muchas cosas, que se habían dado cuenta demasiado tarde de lo mucho que me habían hecho daño. No pidió perdón ni intentó explicar sus decisiones, solo dijo que estaba orgullosa de lo que había construido y que si alguna vez quería hablar, ellos estarían allí. Al final, había incluido su nueva dirección en la sierra y un número de teléfono. Lo leí 3 veces, luego cerré el portátil y me fui a casa. Ese fin de semana, Marcos me convenció de ir de excursión a la Sierra de Guadarrama. Subimos en coche el sábado por la mañana en su destartalado Honda, con las ventanillas bajadas, música puesta, hablando de nada importante. La ruta era empinada y rocosa, de esas que hacen que te ardan los muslos y trabajen los pulmones. No hablamos mucho mientras subíamos, solo nos concentramos en no caernos. En la cima había un claro con vistas al valle, montañas extendiéndose en todas direcciones, el mundo entero desplegado como una promesa. Nos sentamos en una roca plana y comimos los bocadillos que habíamos preparado, bebiendo agua tibia de las botellas que habíamos subido. «Has estado callada últimamente», dijo Marcos, «más de lo habitual. Mi madre me envió un correo». «¿Qué decía?». Le conté sobre el correo, sobre la disculpa, que no era exactamente una disculpa, sobre la invitación abierta a hablar. Escuchó, comiendo su bocadillo, mirando la vista. «¿Vas a responder?», preguntó. «No lo sé. Una parte de mí piensa que debería. Se están haciendo mayores, y la salud de mi padre no es buena. ¿Y si espero demasiado y pierdo mi oportunidad?» ¿Oportunidad de qué? De arreglarlo, de tener una familia otra vez. Marcos se quedó callado un momento. «Puedo decirte algo, ya tienes una familia. Yo, Javier, Raquel, Diana, Aisha, todos en Luz de Madrid que están ahí para ti cada día. Eso también es familia, no es en la que naciste, pero cuenta». «No es lo mismo». «No, no lo es, pero eso no lo hace menos real. Y tal vez la pregunta no es si deberías responder a tu madre, sino si quieres hacerlo. No porque debas, o porque el tiempo se acaba, o porque se supone que debes perdonarlos, sino porque realmente quieres una relación con ellos». Pensé en eso en la bajada, con las piernas temblorosas por el esfuerzo, mi mente más clara de lo que había estado en semanas. ¿Qué quería yo realmente? No lo que debería querer, o lo que me haría quedar bien, o lo que sería la mejor historia. ¿Qué quería yo, Sara, para mi vida? La respuesta llegó lentamente, pieza por pieza, como montar un rompecabezas que no sabía qué estaba haciendo. Quería paz. Quería dejar de cargar el peso de su rechazo a donde quiera que fuera. Quería construir cosas porque me encantaba construirlas, no porque le estuviera demostrando a alguien que estaba equivocado. Y tal vez, eventualmente, quería sentarme frente a mis padres y tener una conversación en la que todos fuéramos simplemente personas que se habían hecho daño y que intentaban hacerlo mejor, pero aún no estaba lista para eso. Y eso también estaba bien. El lunes respondí al correo de mi madre, no con perdón o reconciliación, sino con honestidad. Le dije que agradecía que se hubiera puesto en contacto, que necesitaba más tiempo, pero que tal vez algún día podríamos hablar. No hice promesas que no estuviera dispuesta a cumplir, solo dejé la puerta entreabierta, respondió en menos de una hora. «Gracias, es todo lo que puedo pedir». Las semanas que siguieron se sintieron diferentes, más ligeras, de alguna manera, como si hubiera soltado una bolsa que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. El trabajo continuó, los pedidos se enviaron, se lanzaron nuevos productos. El negocio creció, pero me di cuenta de que lo disfrutaba más. Estaba presente en lugar de estar siempre presionando hacia el siguiente objetivo. Camila y yo empezamos a comer juntas a veces, nada formal,
Solo cogíamos unos bocadillos y comíamos en la sala de descanso. No hablábamos mucho del pasado. Principalmente hablábamos de cosas del trabajo, correos divertidos de clientes, los chistes terribles de Javier, los nuevos aromas de temporada que estábamos probando. Era buena en su trabajo, genuinamente buena, y me encontré respetando su ética de trabajo de una manera que no había esperado. Una tarde, a finales de octubre, casi 3 años exactos después de que me fuera de ese piso, me interceptó en el pasillo. ¿Puedo enseñarte algo?, preguntó. La seguí hasta su escritorio, donde abrió su ordenador. Era una hoja de cálculo de presupuesto, rastreando sus ingresos y gastos, mostrando cómo había saldado sus deudas en los últimos meses. Casi estoy al día, dijo. 1 mes más y estaré limpia. Nunca pensé que llegaría aquí. Hiciste el trabajo, deberías estar orgullosa. Me miró entonces, realmente me miró. Quiero que sepas algo, trabajar aquí, ver lo que construiste, cómo tratas a la gente, la cultura que creaste, me hizo darme cuenta de lo egoísta que era antes, cuánto daba por sentado. No soy la persona que era hace 3 años, ninguno de nosotros lo es. No, asintió, pero tú cambiaste a propósito, decidiste quién querías ser y te convertiste en ella. A mí simplemente me arrastraron por el fuego hasta que no tuve elección. Hay una diferencia. No supe qué decir a eso, así que solo asentí. Nos quedamos allí en la oficina, el sol de media tarde entrando por las ventanas, los sonidos del equipo trabajando a nuestro alrededor. Se sentía ordinario de la mejor manera posible. Esa noche me quedé hasta tarde para trabajar en una presentación para un inversor potencial. Sobre las 8 me tomé un descanso y caminé por la oficina vacía, apagando luces, enderezando sillas, simplemente estando en el espacio que había construido. Me detuve en la exhibición de nuestras velas en la recepción, las que estaban encendidas para dar ambiente, sus llamas firmes y cálidas. Pensé en esa primera tanda que hice en la cocina de Irina, lo malas que eran, lo decidida que estaba a resolverlo. Pensé en trabajar turnos dobles y quemarme los dedos y escribir esa promesa para mí misma. Construiré algo que no puedan quitarme. Lo había hecho, lo había construido. Y en algún punto del camino dejó de tratarse de ellos y empezó a tratarse de mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marcos. «Cenamos mañana, hay un nuevo sitio de ramen en La Latina», respondí. «Mañana no puedo, ¿qué tal el miércoles?» «Me vale, ¿estás bien?» «Sí», escribí. De hecho, lo estoy de verdad, y lo estaba, no de la manera que había imaginado hace 3 años, de pie en ese salón viendo a mi hermana coger esas llaves, no la fantasía de venganza donde volvían arrastrándose y yo podía rechazarlos desde una posición de poder. Era más tranquilo que eso, más complicado, más real. Le había dado trabajo a Camila no porque la hubiera perdonado, sino porque podía permitírmelo. Había respondido al correo de mi madre no porque estuviera lista para reconciliarme, sino porque estaba lista para dejar de correr. Había construido Luz de Madrid no para demostrarles que estaban equivocados, sino porque amaba el trabajo, amaba el desafío, amaba ver algo crecer de la nada. El negocio se había vuelto más grande que mi rabia y, al hacerlo, me había liberado de ella. En noviembre lanzamos una línea navideña de edición limitada que se agotó en 3 días. En diciembre contraté a 2 personas más y firmé un contrato de alquiler para un espacio de almacén adicional en Carabanchel. En enero, una revista hizo un reportaje sobre mujeres emprendedoras en Madrid y yo estaba en la portada sosteniendo una de nuestras velas con el puente de Segovia visible a través de la ventana detrás de mí. La entrevistadora me preguntó sobre mi inspiración, sobre qué me impulsó a empezar la empresa. Casi le cuento la historia real, sobre mis padres y el piso y el rechazo que lo inició todo, pero en lugar de eso dije algo más simple y más cierto. Quería construir algo hermoso, algo que hiciera que los hogares de la gente se sintieran más cálidos y acogedores. Todo lo demás simplemente creció a partir de ahí. Fue la primera vez que conté esa historia sin incluir la rabia, la primera vez que reclamé mi éxito como algo que había creado por sí mismo, no como venganza o prueba o vindicación. En el aniversario de esa noche de hacía 3 años, me llevé a cenar a un buen restaurante en el centro.
Me senté sola en una mesa junto a la ventana, pedí una buena botella de vino, comí lenta y deliberadamente. Brindé por mí misma en silencio, por sobrevivir, por construir, por convertirme en alguien que realmente me gustaba. Después caminé por la ciudad durante horas, pasé por la cafetería donde había trabajado, por el antiguo edificio de Marcos, por barrios en los que había vivido y dejado atrás. Caminé hasta que me dolieron los pies y mi mente estuvo tranquila, hasta que hube trazado todo el viaje desde esa chica rota con una maleta hasta esta mujer con un buen abrigo caminando por su ciudad. En algún momento la historia había dejado de tratarse de ellos y había empezado a tratarse de mí. Esa fue la verdadera victoria, no rechazar a Camila, no construir un imperio para fastidiar a mis padres, ninguna de las cosas que había pensado que importarían. La victoria era caminar por una calle de Madrid a medianoche, cansada, contenta y libre, sabiendo que había construido una vida que era completamente mía. Nadie me la había dado, nadie podía quitármela, era mía porque yo la había hecho, pieza por pieza, vela por vela, elección por elección. Y eso era suficiente.